Bueno, acá tienen, en esta diapositiva tienen lo básico que deben de saber de esófago, anatomía del esófago, para poder interpretar qué son los divertículos del esófago, ¿verdad? Sabemos que el esófago es un órgano el cual nos ayuda a pasar los alimentos de la boca hasta el estómago, entonces más bien para transporte. Tiene una longitud variable que depende del sexo, de la edad y de la talla, pero aproximadamente va entre 25 a 28 centímetros de largo, de los cuales 5 centímetros corresponden a la región cervical, al esófago de la porción cervical, 16 a 18 torácico y 3 centímetros el del trayecto abdominal. El inicio del esófago está a 15 centímetros de la arcada dentaria, o sea, de los dientes en la boca, mientras que hasta el cardia hay una longitud ya de 45 centímetros como máximo. Entonces, eso es importante justamente a la hora de hacer, por ejemplo, una sonda nasogástrica o hacer algún procedimiento como la endoscopía u otros que se introducen a través de la boca. Entonces, para saber la distancia aproximada que se va a introducir y que ya debo encontrar la región del inicio del esófago, 15 centímetros desde la boca, y sin embargo el cardia 45 centímetros como máximo. Saben ustedes que el esófago es achatado, o sea que no tiene una luz que es real, es un espacio, vamos a decirlo, virtual, porque está aplanado el esófago. Cada vez que el bolo alimentario entra, se abre el esfínter esofágico superior, ahí se llena de comida hasta que pase todo y se vuelve a cerrar el esfínter esofágico inferior. Entonces, la luz del esófago es virtual, llega a tener un diámetro en la porción proximal, cuando está con comida, de 2,5 por 1,6 centímetros, y en la porción más distal de 2,5 por 2,4 centímetros. Y hay que conocer los 3 estrechamientos del esófago. Uno, porque son las zonas donde probablemente se formen estos divertículos. Uno, la cricoidea o el origen, ¿verdad? La región cricoidea, el origen del esófago, entre el final de la faringe, los músculos constrictores y el inicio del esófago. Ahí pues hay un cambio de musculatura, porque la faringe tiene músculo liso y estriado, y de ser estriado pasa a ser músculo liso del esófago, ¿verdad? Luego la región aórtica, donde la aorta hace forma el callado y se sobrepone a nivel del esófago, y la región diafragmática, donde atraviesa el diafragma para hacerse abdominal. En la unión faringoesofágica, que es el tercio superior, en esa unión, tanto la musculatura lisa y estriada de la faringe con la musculatura lisa del esófago, entonces esa coexistencia de cambio de musculatura hace de que las fibras musculares tengan puntos débiles, y en esa zona se forman esas evaginaciones o protrusiones, también se pueden decir, que son los divertículos. Esos divertículos son la salida, la evaginación o protrusión de la mucosa y submucosa del esófago, en la mayoría de las veces. Si sale mucosa, submucosa y muscular, las 3 capas del esófago en sí, eso quiere decir que es un divertículo verdadero. Probablemente sea congénito, uno nace con eso. Pero si hay solamente mucosa y submucosa, eso significa que es por debilidad de la pared y probablemente fue adquirido por alguna patología asociada o por la vejez, por la debilidad de la pared de los músculos. Y eso se llama también pseudo divertículo o falso divertículo, porque es un divertículo que se adquiere y está compuesto solamente por mucosa y submucosa. Bueno, específicamente hablando de esta región faringoesofágica, ahí se forman 2 triángulos de debilidad. Ya voy a mostrar en la imagen.
El inferior, que está formado por el lecho circular profundo del esófago, que tiene poco significado patológico, y hacia abajo limita con el triángulo superior, que se llama triángulo de Killian. Y ahí es donde se originan estos divertículos esofágicos de la unión faringoesofágica. Bueno, aquí están los músculos de la faringe. Aquí ya empiezan, estos son músculos del esófago, la región esofágica. Y ven este espacio que tienen aquí, ese espacio libre, ese es el espacio faringoesofágico. Y es ahí donde se pueden formar esos divertículos, generalmente. Por eso acá está unido en el punto número 3, ese es el límite faringoesofágico. Y ahí es, en este espacio, se puede formar los divertículos. Voy a mostrar una mejor imagen. Bueno, en cuanto a clasificación, la clasificación puede ser de diversas formas. En este caso vamos a hablar más bien de clasificación por localización. Y si el divertículo se encuentra en la región faringoesofágica, también se le llama divertículo de Zenker, porque lo descubrió un médico con ese nombre, con ese apellido. Entonces está en la unión más superior, faringoesofágica. Sin embargo, si está en la parte media del esófago, se llama parabronquial, medio esofágico también. Y si está en la porción distal, se llama supradiafragmático o epidiafragmático, también se puede decir epifrénico. Eso es por su localización, tercio superior, medio e inferior, pero con esos nombres deben aprender. Como les dije, de acuerdo a su origen, pueden ser que sean congénitos o pueden ser que sean adquiridos. Los que son adquiridos, como su nombre dice, se adquiere con la vida, ya sea por una enfermedad asociada, por la debilidad de los músculos o de la pared del esófago, por el aumento excesivo de la presión intraluminal del esófago, que otras patologías están causando ese aumento de presión intraluminal. La mayoría de ellas son por pulsión, que ya voy a decir qué significa pulsión. Sin embargo, los congénitos, uno ya nace con esa malformación, un cierre inadecuado de las zonas débiles que durante el desarrollo embrionario no tuvo su desarrollo total o su maduración total en estos órganos. Entonces, eso se localiza más bien a nivel torácico, o sea, en el punto medio del esófago. Y puede confundirlo con un divertículo medio esofágico. Buenas tardes. Bueno, entonces hasta ahora aprendimos que hay 3 tipos de divertículos. Los superiores, que se llaman Zenker o faringoesofágicos, que están en la unión, en el punto de debilidad, en la unión entre los músculos de la faringe y los músculos del esófago. Luego, el otro tipo de divertículo adquirido es el que es por tracción, que está en la región media del esófago y se asocia mucho porque alrededor de ese esófago están los ganglios traqueobronquiales inflamados y a consecuencia de eso puede tener un divertículo, puede formar. Ya voy a explicar cómo. Y el otro es a nivel del diafragma, por encima o a nivel, por eso epidiafragmático o epifrénico, por su localización. Ven que esta es una imagen, perdón, acá voy a mostrar otra vez. Es una imagen, es una radiografía contrastada del esófago o esófagograma, también se puede decir, o radiografía contrastada con vario, tiene comida con vario. Y acá muestra el esófago en sí, esa porción blanca es donde está la comida con vario, por eso pinta de color blanco. Y acá vemos una evaginación que está al lado del esófago. Bueno, esta imagen
¿Ven cómo son protrusiones que van saliendo? Este es el divertículo de Zenker que sale por el área de Killian, el triángulo de Killian. Estos son los divertículos parabronquiales y estos son los epifrénicos. Acá tenemos un divertículo de Zenker arriba, otro que se está viendo hacia la pared lateral y otro que está en la región cricofaringea también. Entonces, divertículos de Zenker son los que están arriba, el que está en la parte media, divertículo parabronquial o medio esofágico también se puede decir, y el que está a nivel del diafragma por encima, epifrénico. Bueno, otra vez, de acuerdo a su localización, entonces vamos a dividirlo en cervicales, medio esofágicos o del tercio inferior. Cervicales, el divertículo faringoesofágico de Zenker, que se encuentra entre el músculo constrictor inferior de la faringe y el cricofaringio. Medio esofágico o torácico en la parte media, que se encuentra a 5 centímetros superior a la carina de la tráquea. Y el tercio inferior o epifrénicos, que se encuentran a 10 o 5 centímetros superior al cardias del estómago. Entonces, de acuerdo a su localización. Y esto es súper importante. Pueden ser divertículos que se forman por un mecanismo de pulsión o de tracción. De pulsión, las de pulsión son los dos de los extremos, el de Zenker y el epifrénico. Son divertículos que se transforman por pulsión. Sin embargo, el medio es por tracción. Por pulsión son secundarios a un aumento mantenido de la presión intraluminal esofágica en relación a la existencia de las zonas débiles de la capa muscular del esófago. O sea que lo que dice es que se da posterior o a consecuencia del aumento de presión intraluminal persistente del esófago, lo que debilita la pared muscular del esófago. Y se lo llaman falsos divertículos a los que son por pulsión, porque lo que evagina o lo que sale, lo que se suelta hacia afuera, solamente es mucosa y submucosa. ¿Entienden? Es mucosa y submucosa, no la muscular. Entonces es como un orificio o como una zona débil y ahí se evagina la mucosa y submucosa. Y son los divertículos de Zenker, faringoesofágico y epifrénico. Dos ejemplos del divertículo por pulsión. Tema de examen. Entonces, vuelvo a repetir. Los que son por pulsión son el de Zenker y el epifrénico. Se llaman falsos divertículos porque solo tienen mucosa y submucosa que evaginan del punto débil y se produce a consecuencia o secundariamente al aumento de presión intraluminal del esófago, que eso hace que se debilite la pared muscular del esófago en los puntos débiles. Ahora voy a la tracción. Es una tracción, significa una fuerza ejercida por estructuras vecinas, por procesos de inflamación, cicatrización y adherencias. Entonces es como si fuera que estira, le tracciona al esófago. Y eso es un divertículo verdadero. Son los divertículos medio esofágico o esófago torácico. Aquí es muy frecuente que los ganglios inflamados que estén ahí a nivel traqueobronquial sean por o una mediastinitis, algún proceso inflamatorio dentro del mediastino. En los mediastinos pueden haber tumores como linfomas, quistes, neuromas, o pueden inflamarse esos tumores, o comprimir a los ganglios linfáticos de esa zona y hacer una inflamación crónica. O una tuberculosis, que es la que se relaciona con la más frecuente como inflamación crónica a nivel del pulmón. Entonces,
ganglios que tienen inflamación crónica a nivel tráqueo-bronquial, que tiene contacto con el tercio medio del esófago, pueden producir divertículos por tracción. Estiran, hacen una fuerza y evagina la porción del esófago a ese nivel. Y son por eso divertículos verdaderos, porque tienen mucosa, submucosa y muscular. Esto es el divertículo de Zenker. Aquí está el músculo cricofaringio, ¿verdad? Músculo cricofaringio. Acá ya son músculos del esófago, sus fibras circulares, las que están más adentro, y sus fibras longitudinales. Y esta zona es la zona donde se puede formar el divertículo. Entonces, entre el músculo constrictor inferior y el músculo cricofaringio. Constrictor inferior y cricofaringio. María Gabrieli, ¿qué es un divertículo? Es la protrusión o salida de la mucosa, submucosa o muscular hacia afuera del esófago y se forman en las zonas débiles. La zona débil es la región cricofaringea o puede ser en la región epifrénica, cerca o encima del músculo diafragma, donde el esófago atraviesa para hacerse abdominal. El verdadero, Amanda, significa que la protrusión, la salida, el divertículo está formado por 3 capas, las mismas capas que tiene el esófago, mucosa, submucosa y muscular. Sin embargo, el falso divertículo es solamente la evaginación o salida de la mucosa y submucosa. Sí, Daniel, solamente protruye la mucosa y submucosa a través de los puntos débiles, que son los puntos que están formados entre los músculos. Y acá están viendo cómo hay una zona donde hay un punto de debilidad entre el músculo de la faringe y el músculo del esófago. Y la evaginación, que sería la salida, esto en una cara posterior del esófago, mirándole hacia atrás. Aquí ven el divertículo de Zenker, que solamente tiene mucosa y submucosa, que está saliendo entre los músculos. Otra imagen entre el músculo constrictor de la faringe, músculo constrictor de la faringe, y el esófago, el músculo del esófago, hay una zona débil y ahí es donde salen los divertículos, el divertículo cricofaringio o faringoesofágico. Y así es como se ve en una radiografía contrastada. Es una hernia. La otra palabra que se puede usar en vez de divertículo puede ser herniación de la pared del esófago. Por su fisiopatología. Entonces, hablando, ¿cuáles pueden ser las causas de los divertículos por pulsión o los divertículos por tracción? Como dijimos, los que son por pulsión generalmente tienen la mucosa y submucosa y se producen a consecuencia del aumento persistente de la presión intraluminal. Y eso se asocia a trastornos motores del esófago. Pueden ser, por ejemplo, la esclerodermia, que hace una disfagia motora, puede ser la acalasia u otros trastornos motores del esófago. Entonces ahí forman divertículo por pulsión. Y vuelvo a repetir, los que son por pulsión son 2, el de Zenker y el epifrénico. Y los que son por tracción es de la región media,
que se produce por adherencias o por inflamación crónica que está adyacente a la pared del esófago, entonces eso hace una fuerza y tracciona formando el divertículo. Y es un divertículo verdadero. Entonces, los divertículos verdaderos consisten en todas las capas. Tiene mucosa, submucosa y muscular. Esa es la diferencia. Y el falso solamente tiene mucosa y submucosa. Eso ya dije. Entonces queda claro aquí. El divertículo verdadero tiene las 3 capas que tiene el esófago. Se evaginan las 3 capas. El falso solamente mucosa y submucosa. El verdadero, el ejemplo es el de la parte media del esófago, o sea, los divertículos medioesofágicos o traqueobronquiales, y se asocia a la adherencia de procesos inflamatorios crónicos a ese nivel. Pueden ser ganglios que tienen inflamación crónica a consecuencia de una tuberculosis o de un proceso crónico que está a nivel del mediastino. Y el divertículo falso están en los extremos, el de Zenker y el epifrénico. Y esto también ya dijimos, ¿verdad? Divertículos esofágicos que están relacionados con trastornos motores van a formar divertículos por pulsión, por aumento de la presión intraluminal. Y aquellos que están relacionados a trastornos crónicos de la región traqueobronquial se llaman por tracción. Esto también ya conté, ¿verdad? Los divertículos por pulsión son falsos, ocurren por la elevada presión intraluminal. Eso se genera porque hay un desorden en la motilidad. La motilidad del esófago existen primero ondas lentas, luego ondas más rápidas para poder pasar el alimento. Cuando hay una discoordinación entre esos movimientos peristálticos es lo que pueden ocasionar estos divertículos por pulsión. Entonces hace que la mucosa y submucosa se hernien a través de la musculatura esofágica. Y son 2. Repito otra vez. Zenker, faringoesofágico, que es allá arriba, o epifrénico, que es allá abajo, en la región abdominal. Los divertículos por tracción, que son verdaderos, son el resultado de nódulos linfáticos mediastinales inflamados, inflamación crónica, adheridos al esófago. Cuando se desinflaman, hacen tracción en el esófago en ese proceso. Estira, tracciona, hace una fuerza. Y con el tiempo el esófago se hernia, formando un saco que da lugar al divertículo. Por eso les digo, esto está asociado a algo crónico. El paciente tiene que tener como historia, una historia de tuberculosis o de otro proceso inflamatorio crónico en la región del tórax, ya sea en la región mediastinal o pulmonar. Bueno, el divertículo de Zenker es el más común de todos, es lo que más frecuentemente van a observar. Se presenta en pacientes ancianos en la 7ª década de la vida y se piensa que es por pérdida de la elasticidad del tejido y del tono muscular. O sea, por anciano, ¿verdad? Por debilidad de los músculos, de disminución del colágeno. Se encuentra específicamente en el triángulo anatómico que se llama Killians. Ese triángulo que vimos hace rato al comienzo está entre las fibras del músculo tirofaringio y las fibras del músculo cricofaringio. Entonces, es un triángulo que se encuentra a nivel del tercio inferior de la faringe. Se ve por la cara posterior y está entre el músculo tirofaringio y el músculo cricofaringio.
Algunos le llaman acalasia cricofaringea, dice. Bueno, y acá está el músculo tirofaringio que une con la tiroides y el cricofaringio. Donde está la zona marcada y donde está mi cursor rojo ahora, ahí es la zona donde se puede formar el divertículo de Zenker. Acá ya está un divertículo bien formado ya. Ahora, ¿qué pasa con ese divertículo? De entrada ya va a ser sintomático, de entrada el paciente ya va a referir síntomas y rápidamente voy a poder hacer el diagnóstico y probablemente no. Generalmente se hace sintomático ya en un proceso donde el divertículo ya crece y llega a un tamaño considerable, especialmente cuando llega a la zona más baja. ¿Por qué? El divertículo crece, la mucosa y su mucosa se disecan hacia abajo, o sea que se estira hacia abajo, especialmente hacia la región izquierda, llega hasta el mediastino superior, mediastino posterior, superior, ahí al espacio paravertebral. Cuando llega a ese nivel, a la región del mediastino, ahí se vuelve sintomático. Y el principal, el síntoma cardinal, o como por decir así, el primer síntoma que el paciente refiere y que muchas veces piensa que es solamente algo momentáneo o pasajero, es que se quejan como un globo en la garganta. Los médicos dicen globo histérico o globo histérico, una sensación de globo en la garganta. Eso es el primer síntoma que suelen tener. Y como dijimos, en pacientes ancianos. Y luego empiezan los otros síntomas. Una tos persistente, de etiología que no se sabe determinar, porque lo primero que uno hace cuando el paciente tiene tos es piensa que es o de origen pulmonar, y si está todo bien en el pulmón, es de origen cardíaco. Pero en este caso, no es ni pulmonar ni cardíaco. La semiología torácica está limpia, no hay un dato positivo. La semiología cardíaca también. Y luego siempre hay que pensar en el esófago y mediastino. Pueden dar tos persistente. Salivación excesiva. Cuando uno produce mucha saliva en la boca, tanto que sale por la boca, es evidente, quiere decir de que a la comida no está pasando bien y por eso que el resto de comida que queda hace que la mucosa del esófago produzca más saliva de lo normal. Disfagia intermitente, dificultad para la deglución, pero no es algo continuo, porque solamente cuando se acumula la comida en ese divertículo es lo que va a presentar disfagia. Halitosis es el mal olor en la boca, el mal aliento. Eso se da porque quedan residuos de comida y luego eso puede ir regurgitando y es lo que le da el aliento así. Cambio en el tono de voz. Eso ya se asocia cuando hay una compresión del nervio laringio recurrente. El divertículo ya va haciéndose más grande y comprime al nervio laringio recurrente. Y infecciones respiratorias. Cuando ese divertículo crece tanto, llega hasta el mediastino y como solamente tiene mucosa y submucosa, se puede perforar o lesionar. Entonces, ahí la comida va a pasar al parénquima pulmonar o en contacto con la linfa pulmonar y eso puede llevar a una neumonía por aspiración o un absceso pulmonar. La neumonía, que es un exudado inflamatorio en la región del parénquima pulmonar, y el absceso, que es colección de pus a nivel del parénquima pulmonar. Neumonía no es lo mismo que absceso, porque al decir absceso es colección de pus en una cavidad neoformada. O sea que el exudado inflamatorio luego va produciendo pus y la pus se contiene o está contenida dentro de un espacio que fue formado por tabiques de fibrina, por el proceso inflamatorio. La inflamación
produce fibrina. Luego esa fibrina delimita a la pus, porque la pus es algo sucio, entonces el cuerpo se defiende haciendo eso, delimitando para que no vaya a esparcirse a todo el resto del parénquima, entonces ahí se acumula en cavernitas o en espacios cerrados que se llaman abscesos pulmonares. Y esa es la complicación más seria del divertículo de Zenker. Cuando crece un tamaño, llega hasta la región del mediastino o cerca del parénquima pulmonar, luego se perfora y eso infecta el parénquima formando o una neumonía por aspiración o un absceso pulmonar. Dos tipos de infecciones. ¿De qué va a depender eso? Va a depender del mecanismo de defensa del sistema inmunitario de ese paciente. Sí, puede ocurrir, pero primero el alimento, Elisandra, primero el alimento que uno come se va a acumular en el divertículo. Y cuando ese divertículo toma contacto con un bronquio y se perfora, ahí que puede hacer una broncoaspiración y una neumonía por aspiración. Eso es lo que ocurre. Primero va a estar contenido en el divertículo, pero luego como va creciendo y toma contacto cerca a un bronquio fuente o un bronquio lobar o incluso bronquiolos, porque puede llegar hasta más abajo, ahí sí hace una comunicación o como una fístula puede hacer, es la comunicación, o se puede perforar y ahí hace una neumonía por broncoaspiración. Bueno. ¿Cómo se hace el diagnóstico luego de esos síntomas? Yo hice el diagnóstico sindromático, ¿verdad? Síndrome esofágico porque tiene disfagia, porque tiene cialorrea, halitosis, son todos síntomas que te hacen pensar de que el órgano afecto es el esófago. Entonces ahí te vas a pedir auxilio, ¿verdad? Medios auxiliares de diagnóstico y el primer método que se debe usar es la esófagograma o esófagografía con vario, que significa radiografía contrastada con inyección o con contraste de vario. Aquí se puede observar que a nivel del cartílago cricoides, generalmente en la región cricofaringea, ¿verdad? Se ve el divertículo que está lleno de comida con vario. ¿Qué otro estudio se puede hacer? Y realmente nada. No hace falta hacer otro estudio. Nosotros hablamos en la clase anterior de manometría, que era para medir la presión, ¿verdad? La pH-metría para medir el pH y la endoscopía para hacer la visualización directa macroscópica de la lesión y tomar biopsia para anatomía patológica. Aquí otro estudio ya no se hace porque ya se ve dónde está y que está contenido con vario. Entonces, dibuja exactamente bien el divertículo. Ahora después ya se pasa al tratamiento. El tratamiento es quirúrgico. La reparación quirúrgica sí puede hacerse por vía endoscópica, o sea, la endoscopía en las patologías esofágicas sirve muchísimo para diagnóstico, pero también para tratamiento terapéutico. Es el gold standard. O sea, los divertículos de Zenker se tienen que hacer por cirugías endoscópicas. Y se pueden hacer dos tipos de reparaciones. O se puede resecar, extirpar, y eso se llama diverticulectomía, o se puede hacer la fijación quirúrgica del divertículo, que se llama diverticulopexia. Aquí, por ejemplo, acá falta una B. Diverticulotomía es corte y diverticulopexia es la fijación. Es un tipo de cirugía que se puede hacer. Son realizadas a través de la incisión en el lado izquierdo del cuello. Esto se puede hacer también. Dice, fijación del fondo del divertículo del esófago con una posición que impide el estancamiento de los alimentos. Esto sería una cirugía por vía abierta, cortando en la región del cuello, el lado izquierdo, pero lo ideal es hacerlo por endoscopía. ¿Qué se hace por la endoscopía? Diverticulectomía.
Se extirpa el divertículo y se vuelve a cerrar el punto débil, una sutura a nivel del punto débil. En ambos casos se realiza el corte del músculo, miotomía proximal. Miotomía es corte del músculo y distal del tirofaringio y cricofaringio. Siempre se cortan esos dos músculos que delimitaban a ese espacio la zona débil, que era el tirofaringio y el cricofaringio. Se corta a nivel de esos músculos, se extirpa el divertículo y se vuelve a suturar. Si el divertículo posee menos de 2 centímetros, un solo cortecito es suficiente. En los pacientes frágiles que pueden ser objeto de una mayor tasa de fuga de esófago cervical, una diverticulopexia sin resección se puede realizar y evitará que los síntomas se repitan. Si es que tiene un gran saco, que sería más de 5 centímetros, se tiene que hacer la extirpación del saco. Y ahí sí es diverticulectomía. Lo que quiere decir es que si el divertículo es pequeño, se puede hacer una fijación nada más. Pero si el divertículo es grande, se tiene que extirpar. Más de 5 centímetros. Bueno. Esto es una alternativa que se hace por endoscopía, se llama cirugía reparadora de Dolman. Bueno, esto no hace falta, ¿verdad?, que ustedes sepan, pero son tipos de técnicas quirúrgicas que se pueden utilizar. Solo que no se recomienda si mide menos de 3 centímetros, a partir de 3 centímetros. Y acá otra vez para delimitarle la zona donde tienen que entrar. Este sería el músculo superior y este a nivel ya del esófago. Aquí en estos músculos tendrían que estar el músculo tirofaringio y el músculo constrictor inferior de la faringe. Acá hasta el constrictor está cortado. Entonces, para visualizar, al cortar esos músculos, lo que se puede visualizar es el espacio en una vista posterior del esófago. Divertículos medioesofágicos, como dije, están en relación con el proceso inflamatorio. Ese proceso puede ser debido a una tuberculosis o también a una mediastinitis. La mediastinitis significa que hay inflamación a nivel del mediastino. Eso significa, el mediastino es un espacio virtual, pero pueden haber ciertos tumores o ganglios que se inflaman a ese nivel. Por ejemplo, los tumores que se pueden formar en el mediastino son: en el mediastino anterior es más frecuente los linfomas, en el mediastino medio es más frecuente quistes, y en el mediastino posterior los neuromas o neurofibromas. La inflamación de los nódulos o simplemente los nódulos traqueobronquiales, ¿verdad? Los nódulos inflamados ejercen una tracción sobre la pared del esófago. Acá está el nódulo inflamado a nivel de la parte inferior de la carina, ¿verdad? Entonces, eso en contacto lo deforma y estira al esófago. Otras patologías que pueden estar asociadas son la acalasia, el espasmo esofágico difuso o algún desorden de motilidad esofágica que no sea específico. O sea que uno puede tener estas patologías, pero también ganglios inflamados. La mayoría de las veces pasan en forma asintomática y el hallazgo es incidental. Otras veces puede presentarse con disfagia o regurgitación o un dolor en el pecho. También algunas veces puede haber hemóptisis. Y buscar siempre los signos de una inflamación crónica, la tos crónica. Eso significa que el paciente puede estar teniendo ya una fístula bronquioesofágica también. Esa puede ser la evolución de un divertículo medio esofágico, una fístula bronquioesofágica. Y también eso va a conllevar a una neumonía por broncoaspiración.
Entonces, siempre buscar un proceso crónico, pero como datos en sí del esófago no van a encontrar de una forma evidente. Y al hacer una radiografía contrastada o una endoscopía lo van a encontrar. El diagnóstico se hace por una radiografía contrastada de vario. Se tiene que ver las dos vistas, especialmente la vista lateral. Este divertículo se encuentra más hacia la derecha por la abundancia de estructuras que existen en ese lado. Y la tomografía también es útil para poder localizar si hay algún ganglio inflamado, especialmente si son ganglios a nivel cervical. La endoscopía se utiliza más bien para hacer diagnósticos diferenciales como el cáncer o las fístulas ya. Y la manometría se puede utilizar para ver si hay alguna patología asociada como la acalasia, por ejemplo. El diagnóstico para la acalasia se hace finalmente con la manometría. Es medir las presiones. Porque la presión está muy aumentada a nivel del esófago, es lo que se produce esa constricción y luego la posterior falta de relajación le lleva al agrandamiento del esófago. Entonces la manometría se usa para descartar acalasia. La próxima clase es acalasia justamente. Y aquí una imagen en vista lateral se ve el divertículo. Acá está el estómago, esto es el esófago. Este divertículo que está más abajo es como está antes del estómago, epifrénico o el distal. Y este es el medio o el medio esofágico. El tratamiento siempre primero hay que determinar la causa, que puede ser un proceso crónico como la tuberculosis o la histoplasmosis, que es raro, pero pueden ser. Si mide menos de 2 centímetros, generalmente su tratamiento es observacional, o sea, la conducta es controlar la evolución. Si mide más o tiene algunos síntomas, se podría ya pensar en ser quirúrgica. Y en pacientes que produce síntomas como dolor torácico severo o disfagia y está asociado a otra patología motora del esófago, sí se indica ya incluso la esofagotomía, o sea, el, el corte del esófago a ese nivel para su extirpación. No es que se quita todo el esófago, se quita solo la porción donde está el divertículo y se vuelve a cerrar. Algunos incluso optan por poner un tipo de malla en la zona o aislante. Luego el último divertículo, que se llama divertículo epifrénico, se encuentra adyacente al diafragma, cerca, en el tercio distal del esófago, aproximadamente a 10 centímetros por encima de la unión gastroesofágica o del cardias. Están relacionados a un engrosamiento distal de la musculatura esofágica o por incremento de la presión intraluminal. Como dijimos, son divertículos que se forman por pulsión, o sea, son falsos y es más común que se forme hacia el lado derecho. Que sean falsos significa que es secundario a un aumento de presión intraluminal persistente. Entonces, patologías asociadas como la acalasia o otra disfunción motora del esófago lleva a la producción de estos mecanismos de pulsión y formación del divertículo. También la mayoría de las veces cursan asintomático cuando ya hay una alteración evidente en la motilidad, presenta o disfagia o dolor torácico. El diagnóstico a veces se hace de forma incidental, se le pidió una radiografía de tórax o se le pidió una tomografía por otra causa y se encuentra. Otros síntomas pueden ser regurgitación, dolor a nivel del epigastrio porque ya está en una región abdominal, anorexia, pérdida de peso,
porque le dificultan para tragar o para que la comida ingrese al estómago, y hay regurgitación, entonces halitosis. Entonces, cuando tienen esos síntomas, ya más significa que están en una forma más avanzada. Y el mejor método para diagnóstico siempre es el esófagograma, la radiografía contrastada con esófago. Aquí sí es importante hacer la manometría para hacer diagnóstico diferencial con la acalasia y la endoscopía para hacer diagnóstico diferencial con una lesión precursora de cáncer como el esófago de Barrett o el cáncer de esófago también. Si estos divertículos miden menos de 2 centímetros, pueden ser suspendidos en la fascia prevertebral y generalmente no son removidos. Pero en pacientes que ya tienen sintomatología avanzada, se indica ya la cirugía, que es la esofagotomía, que sería la extirpación del divertículo. Cuando digo esofagotomía, tomía significa corte o sección del esófago. El término tomía significa corte o sección de esa estructura anatómica. Entonces se corta esa porción del esófago donde está y se vuelve a hacer la restitución de lo que queda. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, quiero dar esta clase de hemorragia digestiva que no pude dar. Bueno, la verdad que la clase de divertículo es bien claro y conciso. Como les dije, tienen que saber los tipos de divertículo, que son 3, según su localización, según su mecanismo pueden ser 2, de tracción y de pulsión, y tienen que saber cuáles son los de tracción y cuáles son los de pulsión. Y la sintomatología en sí, que casi todos se presentan como un síndrome esofágico. En la mayoría de las veces es asintomático, pero luego cuando ya se van haciendo más grandes, se vuelven sintomáticos, y que las complicaciones, específicamente cuando se perfora, puede dar una neumonía por broncoaspiración o cuando por comunicaciones como las fístulas, ¿verdad? El absceso pulmonar también es importante. El absceso pulmonar, algunos no piensan en el absceso, y sí, cuando está asociado a un proceso crónico inflamatorio, se puede asociar bastante. Bueno, este tema no pude dar la vez pasada, ¿verdad? Por falta de tiempo. Ustedes saben que siempre trato de cumplir, pero por falta de tiempo, por todos esos problemas que hubo con el cambio de la plataforma, no pude dar, ¿verdad? Pero sí va a salir en la final, por eso quiero darles. Hoy voy a dar hemorragia digestiva alta, y la próxima clase, cuando dé acalasia, voy a dar la hemorragia digestiva baja. La hemorragia digestiva alta se puede dividir en dos: las de causas no varicosas y causa varicosa.
Cuando digo varicosa es por la ruptura de varices esofágicas. Entonces, todas las causas que no sean por ruptura de varices esofágicas incluyen esta clase. ¿Qué es la hemorragia digestiva? Es cualquier sangrado que se origine dentro de la luz del tubo digestivo. Un ratito, por favor. Salí, salí, salí. Perdón. Es cualquier sangrado que puede existir dentro de la luz del tubo digestivo, que se extiende desde la boca hasta el intestino grueso. Eso es hemorragia digestiva en sí. Cuando hablamos de hemorragia digestiva alta, el límite es el ángulo de Treitz, la localización duodeno-yeyunal. Todo lo que sea proximal al ángulo de Treitz, desde la boca hasta el ángulo de Treitz, que incluye sangrado dentro del esófago, del estómago o del duodeno, se llama hemorragia digestiva alta. Y lo que sea por debajo del ángulo de Treitz hasta el ano, hemorragia digestiva baja. O sea, intestino delgado, grueso, que es el colon, recto, ano. Entonces, el límite es el ángulo duodeno-yeyunal o de Treitz. En este cuadro que está aquí arriba representando las etiologías más frecuentes de acuerdo a su causa, la hemorragia digestiva alta tiene como causa más frecuente las úlceras pépticas. Las úlceras pépticas pueden ser gástricas o pueden ser duodenales. Las gástricas se forman más frecuentemente en la curvatura menor del estómago y las duodenales en la primera porción. Generalmente cuando sangran a partir o a nivel de la cara posterior de la curvatura menor si está en el estómago o de la primera porción si está en el duodeno. ¿Por qué? Porque en la cara posterior están los vasos sanguíneos que le llegan para irrigar. Los vasos que llegan a nivel de la curvatura menor, que es la zona más frecuente. Yo no estoy diciendo que en las otras partes no se va a formar. Se puede formar una úlcera a nivel del fondo, del cuerpo, del antro, pero es más frecuente en la curvatura menor si es el estómago y primera porción si es en el duodeno. Los vasos sanguíneos están en cara posterior, llegan por cara posterior. En el caso de la curvatura menor, los vasos que se lesionan, por eso sangra el intestino, o en este caso el estómago duodeno, la curvatura menor son los vasos gástricos cortos, que son ramas de los vasos gástricos izquierdos. Y en el duodeno es la arteria o los vasos gastroduodenales. ¿Se entiende? Curvatura menor, vasos gástricos cortos, que son ramas o afluentes de la gástrica izquierda. Y de la primera porción, gastroduodenal. Esto es lo que quería también indicar un poquito. La cantidad de sangrado puede ir de casi indetectable hasta una forma aguda, profusa y potencialmente mortal. Como ven, varios orificios a nivel del estómago está sangrando aquí. Pero la mayoría, el 80% de las hemorragias digestivas son autolimitadas. O sea que tu cuerpo controla, tu hemostasia controla el sangrado. Cuando uno hace la endoscopía, primero vomita sangre, pero vomita como borras de café, no mismo sangrado rojo. Y eso significa, si es borras de café, probablemente tu cuerpo va a detener esa hemorragia. Pero si es un sangrado rojo vivo en mucha cantidad, quiere decir que es algo masivo. La lesión fue amplia, como este estómago que está perforado en varias zonas. Hay otra cosa. La úlcera péptica tiene generalmente dos complicaciones más frecuentes.
Uno es la hemorragia, que ocurre en cara posterior. Y el otro es la perforación, que ocurre, como ven en esta imagen, en cara anterior. Así, en esta zona, pero en cara anterior, curvatura menor o primera porción. Se perfora la úlcera. Cuando se perfora una úlcera, el jugo gástrico va a salir hacia la cavidad peritoneal. Y eso se llama peritonitis. Peritonitis química, que es una peritonitis aguda generalizada. Sin embargo, la hemorragia lo que te va a llevar es a un shock hipovolémico. A medida que va perdiendo más sangre, lo que va a llevar es a un shock hipovolémico. Aquí están las otras causas. Como segunda opción, las varices esofágicas. Tercera opción, las lesiones agudas de la mucosa gástrica, como por ejemplo la gastritis erosiva atrófica, una gastritis crónica, donde ya hay cambio del epitelio, una atrofia del epitelio. Esofagitis del tercio inferior, como por ejemplo las displasias, y luego el esófago puede evolucionar a un esófago de Barrett, pero las esofagitis pueden ser leves, moderadas o severas, de acuerdo al grado de displasia que hay en el epitelio. Luego, como la siguiente opción, el síndrome o lesión de Mallory-Weiss, que es un desgarro de la mucosa, cuando el paciente vomita mucho. Están los que inducen su vómito, como las bulímicas o los alcohólicos. Carcinomas, un cáncer de estómago, y entre otros. Eso significa miscelánea, entre otros. ¿Cuál es la etiopatogenia? ¿A qué se asocia? Infección crónica por el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori tiene cepas que son buenas, pero también tiene cepas de que son o cancerígenas o que producen úlcera, ¿verdad? Que son muy irritantes. También el consumo crónico de AINES, esto se asocia mucho a mujeres que tienen trastornos con los huesos, ¿verdad? Osteoartropatías, dolores ya sea de cadera, de vértebras o consumos de corticoides también. ¿Quiénes consumen tanto corticoides así de forma crónica? Los que tienen alguna colágenopatía o alguna enfermedad autoinmune. Si ustedes ven una mujer de 40, 35, 40 años que viene por un episodio de sangrado, de hemorragia digestiva, entonces siempre hay que preguntarle si tiene o no una colágenopatía, una enfermedad que haga que ella tome en forma crónica o AINES o corticoides. La aspirina también. Hay muchos pacientes que a partir de los 40 años ya toman aspirina todos los días para prevenir un síndrome coronario agudo, infarto. Tabaquismo y alcohol, si se unen, mucho daño a la mucosa gástrica. Son factores agresivos. Entonces, ¿a qué se asocia? Porque hay aumento de factores agresivos. ¿Qué produce eso? Daño en la mucosa gástrica o duodenal. Y por otra parte, también tienen disminución de los factores defensivos. ¿Cuáles son los factores defensivos? La producción de moco, la producción de bicarbonato, de los factores de crecimiento, las prostaglandinas. Y si uno bloquea las prostaglandinas con el consumo de AINES, entonces disminuye el sistema de defensa de esa mucosa. Si uno consume corticoides, inhibe también la producción de los factores de crecimiento. Y así, el factor de crecimiento lo que hace es renovar constantemente el epitelio. Bueno, el 50% de las hemorragias digestivas, eso es tema de examen, la más frecuente es la úlcera péptica, ¿verdad? Las hemorragias se producen en el 15-20% de los pacientes, siendo el 20% la forma de presentación de la enfermedad. O sea que el 80% probablemente ni sepas o ni se dio cuenta de que sangró su vía digestiva, su aparato digestivo. No tiene síntomas. Pero el 20% sí se manifiesta con signos de la enfermedad, que son dos. En la hemorragia digestiva puede haber o hematemesis o melena.
La hemorragia sobreviene cuando la base de la úlcera, como está aquí, esta es la úlcera, este agujero no es agujero, pero es como una abertura en la base, erosiona una arteria que está en la submucosa y en la serosa, y eso hace que sangre. El síndrome de Mallory-Weiss son desgarros de la mucosa de la región cardioesofágica, son responsables de un 5 al 10% de las hemorragias. Es un cuadro clásico. El cuadro clásico es que se da con la presencia de vómitos o arcadas de tos antes de la hematemesis. El paciente tuvo o mucha tos o náuseas o arcadas y después de eso vomitó sangre, hematemesis. Se describe mucho en los pacientes enólicos con consumo crónico de alcohol. Generalmente los sangrados se detienen con una endoscopía o de forma espontánea. La lesión de Delafoe es una malformación vascular, es una arteria anómala en forma tortuosa, significa que tiene una forma así de serpiente, que está alojada en la submucosa, que puede ser en el estómago, la submucosa de la mucosa, en la mucosa gástrica, y eso, como es una malformación, es débil la pared y se rompe. Se localiza en la parte más alta del estómago o cuerpo gástrico o en el fondo. Y también la mayoría de las veces cede en forma espontánea. Cuando uno ya quiere visualizar con la endoscopía, ya está detenida la hemorragia. No suelen ser masivos los sangrados. Los tumores, como dijimos, el cáncer, o puede ser también el tumor GIS. GIS significa tumores gastrointestinales del estroma, como el leiomioma. O tumores benignos como los pólipos gástricos. La mayoría de las veces el paciente que presenta tumores están asociados con un tipo de anemia, anemia ferropénica. Y la hemofilia significa que hay sangre a nivel de la vía biliar. Eso generalmente se produce posterior a una biopsia del hígado. Al introducir una aguja a nivel del hígado, se lesiona, eso sangra y la sangre pasa a la vía biliar. Y acuérdense que la vía biliar principal, el colédoco, desemboca en el duodeno. Entonces ahí que hay sangre en el duodeno. Y el paciente muchas veces puede, incluso si el sangrado es activo y es mucho, puede vomitar sangre, ¿verdad? O defecar. Bueno, los dos síntomas principales son hematemesis o melena. ¿Puede haber rectorragia en la alta? Puede haber. Cuando el sangrado es más de 1 litro en menos de 1 hora de sangre. Cuando el sangrado de sangre, la sangre que se pierde es más de 1 litro en un periodo de menos de 1 hora. Quiere decir que está perdiendo en una alta velocidad. Y luego pueden clasificarlo de acuerdo a la gravedad, a la clínica y a la pérdida de la volemia. Puede ser leve, moderada, grave o masiva. En la leve el paciente es asintomático y se pierde un porcentaje de hasta el 15%, que sería en cantidad 750. Esto es tema de examen. En la moderada ya hay alteraciones clínicas como la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca y a nivel de la piel está pálido, frío. El test del ortostatismo es cuando se le toma la presión al paciente sentado o acostado y luego se le toma la presión en posición de pie o se le pide al paciente que se levante para tomarle la presión otra vez. Cuando hay una diferencia en el cambio de posiciones de la presión, acostado tenía una presión y cuando se paró otra presión, quiere decir que hubo un cambio de más de 20 milímetros de mercurio. Eso se llama test del ortostatismo y indica que hay una pérdida de entre el 15 al 30%. Grave, la presión arterial sistólica ya está disminuida,
la frecuencia cardíaca está más de 120, esto es súper importante, porque muchas veces, ¿qué es lo que uno hace cuando el paciente llega en la urgencia? Toman los signos vitales, y encima ustedes tienen ahora ya el saturómetro, y que eso ya trae la saturación y la frecuencia cardíaca, el pulso. Entonces, ahí mismo ya pueden evidenciar, si tiene más de 120, luego le toman la presión y la sistólica está menos de 90, 95, y el paciente está frío, débil, pálido y tiene una hemorragia grave. Significa que está perdiendo ya entre 30 y 40%. Y la masiva, la presión sistólica ya está muy baja, menos de 80, la frecuencia cardíaca ya está a 140, el paciente ya está en estado de shock, ya tiene alteración del nivel de conciencia, letárgico o confuso. Significa que está perdiendo más de 2 litros de sangre, que equivale al 40% de la volemia. El cuadro clínico, como dije, hematemesis, melena, rectorragia, o puede venir ya en cuadros de shock hipovolémico. Aquí esta es otra tabla que se puede usar, pero eso depende mucho de dónde trabajen, ¿verdad? El protocolo que se utiliza. Se le da una puntuación y de acuerdo a eso hacen el diagnóstico. El manejo inicial, historia clínica, examen físico, una hidratación para poder reponer la volemia, sonda vesical para controlar la diuresis y ver si el paciente está en shock, sonda nasogástrica dependiendo, porque muchas veces el paciente llega pero no se evidencia que vomitó, te cuenta de que vomitó en la casa, nosotros no vimos, entonces tenemos que constatar lo que el paciente dice. En esos casos se puede colocar una sonda nasogástrica para ver si todavía hay un residuo de sangre, pero como les dije, el 80% es autolimitado, o sea que pudo haberse detenido la hemorragia. El diagnóstico lo vamos a tener solo por la endoscopía digestiva alta. Entonces, es útil la sonda nasogástrica y mira, cuando no hay para hacer de entrada ya enseguida una endoscopía digestiva, entonces sí se puede hacer dependiendo de dónde estés y de las posibilidades del paciente. Pero con que vos le hagas la sonda y que no salga nada de sangre no significa tampoco de que no tenga o no tuvo hemorragia digestiva, ¿entienden? Solo la endoscopía va a poder determinar. En casos muy graves, sí, a Mauri se hace el glóbulos rojos concentrados. Para eso, cuando vos le vas a hacer una vía o tu enfermero le va a hacer una vía, ya vas a retirar una muestra de sangre para solicitar tipificación sanguínea y hemoglobina y hematocrito. Si la hemoglobina está menos de 7 y el hematocrito menos del 25%, se hace transfusión de glóbulos rojos concentrados. Así de entrada nomás no se puede hacer a no ser que tenga un cuadro evidente de shock hipovolémico. El resultado de la tipificación viene en 15 minutos, en 10 minutos. Mientras tanto, le podés hacer una carga con tu suero fisiológico. Goteo de inhibidor de bomba de protones, que sería el omeprazol, que se hace una dosis primero de carga. Eso van a estudiarlo en clínica quirúrgica, ahora no. Se le trata de ingresar al paciente para la endoscopía lo más estable posible, hemodinámicamente estable. Evaluar si se hace o no una angiografía, que sería una radiografía o una tomografía de los vasos sanguíneos, porque muchas veces cuando no hay sangrado, no se ve sangrado en el estómago, no se ve sangrado tampoco hacia abajo por el colon. Entonces uno piensa, ¿dónde está el sangrado? Acá no está. Acuérdense que hay una pequeña parte que no se ve en el intestino delgado, por endoscopía alta ni baja. Entonces, puede ser en esa zona. Entonces, ¿qué se hace generalmente? Se busca el trayecto de los vasos y ahí se puede evidenciar si hay una ruptura. Evaluar necesidad de cirugía de urgencia. Esto es hemorragia. Si es una hemorragia masiva, es una emergencia. Y esto les aviso que tienen que saber porque va a salir en el examen. Se llama clasificación de Forres, que se usa para evaluación endoscópica
o sea, por endoscopía, y es para clasificar el grado de recidiva que puede tener el paciente y lo que ustedes ven con la endoscopía. El grado 1A significa que el sangrado fue reciente, activo y es arterial porque sangra a chorro, como ven, están viendo en esta primera imagen. Tiene presión, entonces por eso es sangre arterial. El 1B, el sangrado es venoso, por eso es en napa o en sábana, se puede decir. Como ven, el 1A tiene el 90% de recidiva, va a volver a sangrar. El 1B ya tiene 60-80, baja un poquito más el porcentaje de que vuelva a sangrar. A partir del grado 2A y 2B ya está limitada la hemorragia. En el 2A se ve un vaso visible en el lecho de la lesión. Se ve el vaso que tuvo hemorragia, pero ya se detuvo. El 2B se ve ya el coágulo que está adherido en la zona de la lesión. Esos dos tienen menos grado de recidiva, 50% y el otro 25 hasta el 30%. Después, el 2C se ve solamente la mancha ya de hematina, o sea que ya se cerró la hemorragia, no va a volver a sangrar probablemente. Queda con un 7-10% de recidiva. Son manchas oscuras. Y en el grado 3 ya se ve solamente la fibrina, una base limpia, ya no hay estigmas de sangrado. Ya hay sin signos del sangrado, ya es el grado 3. Y difícilmente vuelva a sangrar, entre 3 al 5%. ¿Por qué lo que es importante esto? Porque si ustedes le hacen una endoscopía y está grado 1A, 1B o 2A, 2B, difícilmente le mandes a la casa, porque tiene hasta 30% de que vuelva a sangrar. Le vas a dejar internado al paciente, ¿verdad? Y si tiene 1A, 1B, no le vas a internar en sala común, le vas a internar en terapia intensiva. Por eso es importante que sepa. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se trata? El tratamiento ideal en primera instancia es por endoscopía. Se pueden inyectar sustancias térmicas como la electrocoagulación para detener el sangrado. Se pueden inyectar sustancias esclerosantes como el polidocanol. Se puede hacer método combinado de ambos térmicos e inyecciones o mecánico como el clip o ligaduras elásticas, ligas elásticas para poder hacer el clampaje de la hemorragia. ¿Cuándo se puede indicar endoscopía digestiva? Hemorragia digestiva alta, ingesta de cáusticos, ingesta de cuerpos extraños e impactación de alimentos. Cuando está contraindicado, por eso le dije que tiene que estar hemodinámicamente estable el paciente y para eso antes le vas a reanimar con hidratación parenteral. No tiene que estar en shock, ¿verdad? Cuando el shock es no compensado, cuando hay perforación gastrointestinal, cuando hay subluxación atlantoaxoidea y los demás que están acá, insuficiencia cardíaca grave, descompensada, respiratoria descompensada, infarto agudo del miocardio en una fase aguda o falta de colaboración o el paciente no se quiere hacer, no se le puede obligar. Esas son las indicaciones. El papel de la cirugía en la en hemorragia digestiva no varicosa. ¿Cuándo voy a operar por vía abierta? Cuando después del segundo intento por endoscopía no se consigue. O cuando tiene una recidiva masiva después del primer intento por endoscopía. O en hemorragias masivas que no se estabilizan con reposición de la volemia, cuando hay fracaso en sí de la endoscopía digestiva alta. Bueno, esta fue la clase de hemorragia digestiva alta, no varicosa. La próxima voy a ir dando la otra, ¿sí? Ahora sí les dejo descansar. Doctora, en casos muy graves se recomienda. Sí se recomienda a Mauri. Como te dije, hemoglobina menos de 7,5, 7. Hematocrito menos del 25%. Transfusión de glóbulos rojos concentrados. Pero para eso tenés que tener la tipificación. Ideal. Ahora, no se puede tener, por A o B motivo, donador universal, cero positivo.
Sí, generalmente se hace la donación de sangre, se hace en los hospitales. Hay públicos y hay privados. Tenemos el programa para donación en sí de sangre, está en el hospital regional, que es en el área 4, que seguro que algunos conocen. Y es bueno, hay un banco de sangre ahí. Bueno, si hablamos de capacidad, acá también va a ser así, Mauri. No hay mucha capacidad. Imagínate que nosotros para Alto Paraná teníamos solo el regional, ahora se abrió en Hernandarias y en Minga, pero esos sí son más pequeños. El regional es el que tiene que abastecer a toda la zona de Alto Paraná. Yo creo que eso es un problema mundial entonces. Lo que pasa es que yo ya estoy acostumbrada a que aquí sea limitado. La mayoría de las veces siempre esto es muy limitado. Bueno, les dejo descansar y nos vemos el próximo viernes, ¿verdad? Igualmente, buena semana para ustedes. Gracias.